Hola, hoy vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios que tienen que ver con ínfimos y supremos. Vamos a intentar demostrar primero que, bueno, si A y B están acotados inferiormente y son no vacíos, bueno, esto es para que tengan ínfimo. Entonces lo que vamos a intentar demostrar es que el ínfimo de la unión pues es igual al mínimo entre los dos ínfimos, el ínfimo de A y el ínfimo de B. Entonces, bueno, primero aquí lo que tienes es dos conjuntos A y B. Digamos que por aquí está y no sé, que esto sea B. Entonces, bueno, podría ser que la intersección sea no vacía y no hay ninguna propiedad acerca de estos conjuntos más que son distintos del vacío y que ambos están acotados inferiormente. Entonces, por ejemplo, alguno de los dos o ambos podría no estar acotado superiormente. Bueno, en este caso, para el dibujo que estoy haciendo aquí, por aquí estaría el ínfimo de A. En esta parte quedaría el ínfimo de B. Y entonces lo que está diciendo este ejercicio, pues es que si tomas la unión de los dos conjuntos, pues para encontrar el ínfimo ya de la unión, pues tienes que considerar el más pequeño de estos dos ínfimos, el que queda más a la izquierda. Y ese pues te va a servir, bueno, para ver qué es ínfimo de toda la unión. Eso es lo que vamos a intentar demostrar. Entonces, bueno, igual que en otras ocasiones, lo primero que voy a hacer es a todo esto de la derecha, que ya sé que sí existe y es un número real porque los dos ínfimos de A y B sí existen por ser acotados inferiormente y no vacíos. Entonces a todo lo del lado derecho le vamos a llamar alfa. Y lo que quiero probar es que el ínfimo de la unión pues es este número alfa. Y entonces eso nuevamente lo puedo separar en dos condiciones. O sea, la primera es que sea cota inferior del conjunto. Es decir, que para todo X que esté en A unión B, pues alfa tiene que ser menor o igual que X. Y la otra condición que tiene que suceder, pues es que es la máxima cota inferior. Es decir, que si tomas cualquier otro número real que sea cota inferior de A unión B,
Entonces, como alfa quiero ver que es el ínfimo, o sea que es la máxima de las cotas inferiores, pues tiene que pasar que beta es menor o igual a alfa. Entonces, si demuestro estos dos puntos, pues ya estaría diciendo que este número alfa sí es el ínfimo de la unión. Entonces vamos con el punto 1. Tomo cualquier x en la unión. Quiero ver que este alfa es menor o igual a x. Entonces, bueno, como x está en la unión, pues yo sé que x está en A o x está en B. Y voy a separar los dos casos. Entonces, si x está en A, para ver esta desigualdad de que alfa sí es menor o igual a x, pues lo primero que puedo hacer es comparar alfa, como es el mínimo de estos dos números, o sea, es el más pequeño de los dos, pues en particular el mínimo siempre va a ser menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces, alfa es menor o igual que el ínfimo de A. Y yo ya sé que el ínfimo, pues es una cota inferior del conjunto A. Entonces, como x está en A, pues yo sé que este ínfimo es menor o igual a x. O sea, esto decía que es porque ínfimo de A es cota inferior de A. Y pues x está en A. Entonces, a partir de estas dos desigualdades, por la transitividad, pues llego a que alfa sí es menor o igual a x. Y en el caso de que x esté en B, pues hago algo similar. O sea, ahora el número alfa, que es vamos a marcarlo, alfa es este mínimo, pues otra vez por ser mínimo, en particular es menor o igual que el segundo elemento, que es el ínfimo de B. Y el ínfimo de B, pues es menor o igual que x porque pues, es cota inferior de este conjunto. Y ahora estoy tomando x en B. Entonces, nuevamente por la transitividad, llego a que alfa es menor o igual a x. Y entonces en ambos casos estoy llegando pues a esta conclusión. Pues aquí lo que hemos probado pues, es que sí se cumple el primer punto, que para todo x que yo tome en A unión B, este número alfa sí tiene que ser menor o igual que x. Entonces nos falta probar el punto 2, pero no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Bueno, vamos con este segundo punto. Entonces ahora tomo beta una cota inferior de toda la unión. Eso significa que pues, se cumple como esto mismo aquí, o sea que para todo x en la unión, beta es menor o igual que x. Y bueno, lo que quiero demostrar en este caso es que beta es menor o igual que alfa.
Entonces, para probar esto, pues bueno, alfa hay que recordar que se define como el mínimo de estos dos ínfimos. Entonces, nuevamente, de alguna manera tengo que utilizar las propiedades que yo conozco de los ínfimos de A y B por separado. Entonces, bueno, esta es la parte que yo ya sé que sucede, que para todo X en A unión B, beta es menor o igual que X, que beta es cota inferior. Y entonces, en particular, como esto sucede para todos los elementos de A y de B, porque es cualquiera que esté en la unión, pues va a suceder para los elementos de X. O sea, yo creo que estos vamos a cambiarlos de lugar. Lo voy a poner aquí. Y este aquí abajo. Entonces, de aquí yo sabría que para todo X en A, pues si yo tomo un X en A, yo sé que esta X también va a estar en la unión y entonces se cumple esta condición. Y lo mismo para todo X en B. Si tú tomas X en B, pues va a estar en la unión y eso quiere decir que beta tiene que ser también menor o igual que X. Bueno, ¿y qué estoy diciendo con esto? Pues si para todo X en el conjunto A se cumple que beta es menor o igual a X, esto te dice que beta es cota inferior de A. Y pues también va a ser cota inferior de B. Bueno, ¿y por qué quería como ver por separado qué es cota inferior de cada conjunto? Pues porque si es cota inferior de A, ya lo puedo comparar con el ínfimo de A. O sea, yo sé que al ser el ínfimo la máxima cota superior, pues beta tiene que ser menor o igual que el ínfimo de A. Y de igual forma, pues beta va a ser menor o igual que el ínfimo de B, porque el ínfimo de B es la máxima cota inferior de este conjunto. Entonces, hasta aquí lo que he dicho, pues es que este beta tiene que ser menor o igual que ambos ínfimos. Y yo digo que a partir de estas dos condiciones, pues lo que puedo garantizar, bueno, vamos a ponerlo aquí, que como beta es menor o igual que este número que es ínfimo de A, y también es menor o igual que el ínfimo de B, pues este número beta tiene que ser menor o igual que el mínimo de los dos. O sea, porque al final de cuentas, cuando tú tomas el mínimo de este conjunto, pues el mínimo es uno de estos dos elementos, el más pequeño. Pero ya estás diciendo que beta pues es menor o igual que ambos. Entonces no importa cuál sea el mínimo, si se cumple esta desigualdad. Bueno, pero todo este mínimo pues es lo que llamamos alfa. Entonces aquí lo que estaría diciendo pues es que beta sí es menor o igual que alfa. Y ya con eso pues tengo probada la segunda condición. Y ya la conclusión pues es que, bueno, lo que queríamos demostrar desde el inicio con estos dos puntos es que este número alfa sí es el ínfimo de A unión B. Y bueno, alfa pues es mínimo entre ínfimo de A e ínfimo de B.
¿Tienen alguna pregunta? Entonces, profe, en la recta beta estaría a la derecha de los ínfimos, ¿verdad? De los dos. A la izquierda, porque es menor o igual que ambos. Ah, ok. Sí, del punto 2, si lo dibujáramos, bueno, con la recta que teníamos aquí arriba, ajá, estamos tomando beta una cota inferior de toda la unión, entonces digamos que en principio el número beta queda a la izquierda de todos los elementos de la unión. Y entonces lo que estamos diciendo primero, pues es que este número beta, al ser cota inferior de toda la unión, pues debe ser cota inferior de A y de B por separado. Y entonces ya lo pude comparar con ambos ínfimos. Tiene que ser menor o igual que los dos ínfimos, lo que pusimos aquí. Y a partir de que es menor o igual que ambos ínfimos, pues tiene que ser menor que el mínimo, que en este caso sería el ínfimo de A según el dibujo como nos quedó, pero pues si fuera el ínfimo de B también pasaría esta desigualdad. ¿Algo más de aquí? ¿Por qué no? Todo bien. Bueno, esto fue para la unión y lo que nos falta revisar pues es alguno que tenga que ver con la suma. Entonces, ayer no, el lunes, habíamos definido la suma de dos conjuntos de números reales como el conjunto que tiene pues a la suma de cualquier par de elementos que tú tomes, un elemento en A y otro en B. Bueno, y este conjunto suma, por ejemplo, pues sí se utiliza en el caso de cálculo cuando hablamos de la suma, por ejemplo, de dos funciones. O sea, justo ahí te puede aparecer, pues tomar un elemento f de x y sumarlo con un g de x. El detalle ahí con una función, pues es que estás sumando, bueno, no estás tomando como todas las combinaciones posibles, pero después vamos a ver que este conjunto suma sí va a aparecer en algunos temas. De hecho, sobre todo en cálculo 12. Entonces, en cálculo 2 al inicio, cuando vayan a definir integral, pues la integral, para poder definirla, necesitamos ínfimos y supremos. Entonces, digamos que por ahí, pues, antes de iniciar con esos temas en cálculo 2, sería bueno que ustedes repasaran un poco estas propiedades de ínfimos y supremos. Bueno, más que otra cosa, las definiciones y tener como la intuición de dónde está el ínfimo y dónde está el supremo. Entonces vamos a intentar ahora demostrar que yo creo que vamos a copiar las instrucciones de aquí para no escribirlo todo otra vez. Entonces nuevamente voy a tomar conjuntos no vacíos acotados inferiormente y vamos a ver que el ínfimo de este conjunto suma es la suma de los ínfimos.
Entonces, bueno, para esta demostración vamos a hacer el punto 1 y 2 otra vez. Entonces, ahora pues yo creo que vamos a llamar alfa nuevamente a todo este número del lado derecho. Y entonces debes demostrar dos propiedades para ver nuevamente que es ínfimo. Entonces, igual que el ejemplo pasado, primero voy a escribir solamente que quiero ver que ínfimo de a más b es igual a este número alfa. Y entonces eso lo separo en dos puntos, dos propiedades. La primera es que este alfa sí sea cota inferior del conjunto. Entonces, como el conjunto A más B lo estoy definiendo a partir de números en A y números en B, pues esto lo puedo poner así. Para todo A en A y para todo B en B, pues cuando tú haces la suma de A más B, eso tiene que ser mayor o igual que alfa, o sea, que alfa sea cota inferior del conjunto A más B. Y la segunda propiedad, pues es lo de que es la máxima cota inferior. O sea que si tú tomas beta, cualquier otra cota inferior, de A más B, entonces, ¿cómo se compara beta con alfa? Beta menor o igual que alfa. Ajá. Sí, entonces siempre para estas desigualdades pues hay que acordarse, ínfimo es máxima cota inferior, supremo es mínima cota superior, ¿no? Bueno, entonces vamos con el punto 1. Para demostrar uno, pues tomo A y B en, bueno, A en A, B minúscula en B, y quiero probar esta desigualdad. Bueno, aquí pues nuevamente alfa, que está definido como suma de ínfimos, pues como tiene que ver con el ínfimo de cada conjunto por separado, pues aquí hay que igual separar este A minúscula que pertenece al conjunto A, pues lo puedo comparar con el ínfimo de A porque ínfimo es cota inferior. Entonces, como el ínfimo de A es cota inferior de A, pues yo ya sé que este número tiene que ser menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Y pues pasa lo mismo con el ínfimo de B y el elemento B que tomamos. Entonces, ínfimo de B es cota inferior de B. Entonces tendrías que este ínfimo es menor o igual que B minúscula. Y a partir de aquí, pues puedes sumar las desigualdades. Entonces te quedaría que ínfimo de A más ínfimo de B es menor o igual que A más B. Pero pues todo esto es a lo que llamamos alfa.
O sea, ya tendrías probada la primera condición. Porque esto pasa para cualquier elemento en A y cualquier elemento en B. Otra manera en que podríamos haber escrito esto, pues así como lo habíamos estado haciendo antes, vamos a ponerle aquí. Como casi siempre que les escribo pues otra forma de hacerlo, pues no es que cambie la idea, sino solamente la redacción. Sería poner, en lugar de tomar A en A y B en B así al principio, solo dices como ínfimo de A es cota inferior de A, entonces pues, para todo elemento de A, este número pues, es menor o igual que A. Eso significa que sea cota inferior. Ay. Y lo mismo en el caso de B, ¿no? O sea, el ínfimo de B es una cota inferior y eso significa que para todo B en B se cumple esta desigualdad. Y ya de ahí lo que pondríamos, pues es, siguiendo con los cuantificadores, pues al sumar estas desigualdades, pues esto pasa para todo A en A y para todo B en B. Pues aquí ya pondrías los dos cuantificadores. Y bueno, abajo lo dejaríamos igual. Entonces con eso igual estarías probando pues el punto 1. Entonces lo único que cambia aquí pues es estar cargando con el cuantificador universal todo el tiempo. Y arriba pues no tuvimos que ponerlo porque ya tomamos un elemento cualquiera, A en A y B en B. Entonces eso sería para probar el punto 1. Y ahora, bueno, del punto 2 vamos a hacer igual como dos demostraciones diferentes. Estas sí van a cambiar, pues no sé si bastante, pero sí más que lo que acabamos de hacer. No va a ser solo la redacción, sino pues, la propiedad que vamos a usar. Entonces, bueno, la primera forma en que lo vamos a hacer es con esta misma propiedad. O sea, lo que está escrito aquí en el punto 2 es lo que vamos a demostrar. Entonces tomo beta en R, una cota inferior de A más B. Y entonces quiero probar que este beta es menor o igual que alfa. Hay que recordar que alfa pues lo definimos como, aquí está, la suma de los dos ínfimos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí lo que sabría en principio pues es que como beta es cota inferior de la suma, pues es menor o igual que cualquier elemento de este conjunto. O sea, aquí hay que poner para todo A en A, para todo B en B, beta es menor o igual que A más B. Y entonces, pues si yo quiero, bueno, voy a escribirlo aquí abajo para tener anotado quién es alfa. O sea, este era ínfimo, bueno, es ínfimo de A más ínfimo de B. Lo que hemos hecho en todos los ejercicios anteriores de este tipo, pues es de alguna manera comparar al número beta ya con solamente elementos de A o solamente de B.
para poder tener una desigualdad con los ínfimos, ínfimo de A o ínfimo de B. Y entonces de aquí, ¿cómo le podría hacer para comparar a beta solamente, por ejemplo, con elementos de A? ¿Eso se podría? Podría ser quitándole a B, o sea, restando B de ambos lados. Ajá, eso sería como lo primero que podríamos intentar hacer. El único detalle aquí o sea, estas dos desigualdades sí son equivalentes. Ya tengo como las A's de un solo lado. El único detalle aquí que tengo es que la B es variable, ¿no? O sea, la B pues es un número en el conjunto B mayúscula, entonces va cambiando. Y a mí lo que me gustaría pues es que esto ya fuera un número fijo, así como la beta, para decir todo esto es cota inferior de A y entonces ya lo puedo comparar con el ínfimo. Entonces lo que vamos a hacer es fijar esta B. Entonces vamos a escribir, a ver si no nos confundimos mucho con esto porque es algo nuevo, algo que no hemos hecho antes. Lo que voy a escribir es lo siguiente. Vamos a tomar B en B. Y bueno, este es cualquier elemento en B. Vamos a ponerle cualquiera, pero fijo. Sí, o sea, como que de todos los elementos de B, pues tú agarras el que sea. No sabemos qué elemento sea, pero tienes uno. Y entonces lo que va a suceder aquí es, imagínate, ahorita le voy a quitar el subíndice, pero para darnos una idea, vamos a ponerle este B0. Entonces este ya está fijo. Lo que te dice la propiedad de aquí arriba es que siempre que tomes cualquier suma de un elemento de A y otro de B, pasa esta desigualdad. Entonces yo lo que puedo poner aquí es para todo A en A, pues cuando yo sumo este elemento de A, que es cualquiera, con el B0, pues tiene que pasar que beta sea menor o igual que A más B0. O sea, porque esto pasa para cualquier elemento de A y cualquiera de B que tú tomes. Y entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer lo que sugerían de, si yo paso el B0 del lado izquierdo, la ventaja de haber tomado este B ya como un elemento cualquiera, pero que ya no es variable como aquí arriba, pues es que beta menos B0 ya es un número real fijo. Y entonces, como este número completo es menor o igual que todos los elementos de A, lo que yo estaría diciendo aquí es que beta menos B0 es una cota inferior del conjunto A. Y entonces, como es una cota inferior, pues lo puedo comparar con el ínfimo de A, porque el ínfimo es la máxima de las cotas inferiores. O sea, lo que me va a quedar aquí es que beta menos B0 debe ser menor o igual que el ínfimo de A. Bueno, pero esto que acabo de hacer, en realidad sucede para cualquier elemento de B que tú tomes. Entonces, de aquí lo que puedo decir es que para todo B en B, se va a cumplir esta desigualdad, que beta menos B es menor o igual que el ínfimo de A.
Y entonces de aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a intercambiar el b minúscula con el ínfimo, o sea, pasarlos del lado contrario. Entonces el ínfimo lo resto, el b lo sumo. Y ahora este ínfimo, bueno, beta desde el principio es un número real, ya que está fijo. Este ínfimo también es un número real. Entonces ahora lo que estaría diciendo es que todo este número real es una cota inferior de b, porque es menor o igual que todos los elementos. Ahí tengo una duda, profesor. Sí. ¿Por qué, bueno, en el renglón de arriba del que esté escribiendo, por qué dejó de aparecer B0 y ahora es B cualquiera? Ah, porque este cero dijimos que lo íbamos a borrar. Sí. Hasta aquí, lo primero que hicimos del 2, si solamente le puse el subíndice 0 como para estar pensando durante estos pasos que pues este b ya no es variable, o sea, va a ser variable mientras yo le ponga el para todo b aquí. Tanto a como b aquí arriba, pues pueden ser cualquier elemento, no sé cuál sea. Entonces, en esta parte, vamos a repasar lo que se hizo. Si le quito el subíndice 0, pues esto sigue siendo válido. Si tú tomas cualquier b en b, pues sí sucede que cuando lo combinas con cualquier elemento en A, o sea, para todo A en A, se cumple esta desigualdad para este B que está fijo. Ok, Entonces ya vas haciendo los pasos de restas B. Esto sigue siendo un número real fijo. Entonces beta menos B minúscula es cota inferior de A porque es menor o igual que todos los elementos de A. mm, Y entonces lo puedo comparar con el ínfimo de esta forma. Y entonces esto que hice hasta aquí, pues sucede para este B que yo tomé. Pero la parte importante, pues es que no estoy usando ninguna propiedad en particular que tenga este B. O sea, esta desigualdad a la que llegamos se cumple para todo B en B. sí, sí, sí. Y entonces ya lo puedo poner así con su cuantificador. Ok, ya, ya, ya capté. Gracias. Y entonces aquí, pues esto como pasa para toda B en B, pues ahora voy a hacer algo similar en el sentido de ahora pasar esta B del lado derecho, el ínfimo del lado izquierdo. Y la desigualdad que tendríamos lo que nos dice es que como esto pasa para cualquier elemento de B, este número es cota inferior. Quiere decir que lo puedo comparar con el ínfimo, que el ínfimo es la máxima de todas las cotas inferiores. Y pues ya si paso el ínfimo de A sumando del lado derecho, llego a la desigualdad que quería demostrar. Entonces tomé cualquier cota inferior de A más B y vi que sí es menor o igual que este número alfa. Y eso ya me dice que pues, todo este número sí es el ínfimo del conjunto, porque ya probé las dos propiedades. Entonces el ínfimo de A más B es igual a ínfimo de A más ínfimo de B. Entonces, como les comentaba, en un momento vamos a intentar demostrar este segundo punto con una de las equivalencias que no hemos usado antes. Pero
Antes de eso, ¿alguna otra pregunta que tengan Ahí de aquí? Ajá. intercambiamos la B por el ínfimo de B, porque ese es un elemento de B. ¿Dónde lo intercambiamos? En el más abajito. Ahí. Ese renglón. No, o sea, ínfimo de B, nunca sabes si es elemento de B o no. Bueno, o sea, en general, el ínfimo y el supremo pueden pertenecer o no pertenecer al conjunto, pero Ok. más bien lo que sucede es que el ínfimo es la mayor de todas las cotas inferiores. Entonces, siempre que tengas una cota inferior de B, debe ser menor o igual que el ínfimo. Ah, claro, sí. Ya. Vale, gracias. Sí, aunque de hecho, pues es algo que, así como para recordar, para memorizar, pues funciona bastante. Que si yo tengo, por ejemplo, para todo A en A, X es menor o igual a A, por decir algo, aquí lo que estaría diciendo es que esta X es cota inferior del conjunto A mayúscula. Y a donde me pasaría a partir de esto, pues es que como el ínfimo es la máxima de las cotas inferiores, X es menor o igual que ínfimo de A. Entonces, en general, como que sí sucede que esta A, bueno, si se cumple la desigualdad para todo A en A, también se va a cumplir la desigualdad para el ínfimo. O sea, aunque ínfimo, yo no sé si pertenezca o no al conjunto, sí puedo pasar de aquí para acá. Y lo mismo para el supremo. O sea, si yo tengo que para todo A en A es menor o igual a X, pues de aquí estaría diciendo que X es cota superior. Y si lo comparo con el supremo, pues el supremo es la más pequeña de todas las cotas superiores. O sea, me quedaría que supremo de A es menor o igual a X. Entonces otra vez como que el papel que jugaba la A, si esto se cumple para todo A en A, pues también se va a cumplir para el supremo. Entonces, por si en algún momento nos llegamos a confundir en cómo se compara el ínfimo o el supremo con algún elemento, pues la desigualdad te tiene que quedar en el mismo sentido que ocurría con los elementos. Entonces esto, pues vamos a dejarlo por ahí. ¿Hay alguna otra pregunta de esta parte? Yo, profe, ¿por qué quito el B0? Pues el subíndice cero solamente se lo puse, o sea, para tener la idea en estos pasos de que la B estaba fija, pero si yo le quito el subíndice cero, pues de todas maneras puedo seguir escribiendo esta demostración así con la B sola. Se, se lo quité pues justo para que no estuviera este paso de que aquí se llamaba B0 y luego ya es B solamente. Entonces el cero solamente era temporal, como para tener presente que esta B en estos pasos estaba fija. Ah, Pero mi vale, conclusión pues sucede para cualquier B que yo tome. vale, gracias, profe. ¿Algo más de aquí?
Bueno, entonces vamos a demostrar la segunda propiedad, no como lo escribimos aquí arriba, o sea, de tomar una cota inferior y ver que es menor o igual que este número alfa, sino con una equivalencia. Entonces, vamos a ponerle aquí otra manera de demostrar que, bueno, la igualdad. Entonces, si quiero probar esta igualdad de los ínfimos, no es que vayamos a repetir toda la demostración, sino más bien el punto 2 lo vamos a cambiar. Entonces, este primer punto, pues ya lo probamos y hasta de dos maneras. Entonces, con el 1, pues, bueno, eran dos maneras, pero muy similares, ¿no? Entonces, el 1 ya está. El punto 2, pues, fue donde tuvimos que estar jugando con los cuantificadores. Entonces, para no tener que hacer eso, pues podemos usar una equivalencia. Ahí de nuestras equivalencias de que algo sea ínfimo de un conjunto. Pues el punto 3 de ese teorema hablaba de una épsilon y te decía algo así. Para toda épsilon mayor que 0, existe un elemento en el conjunto, o sea, aquí vamos a llamarle X, tal que X es menor que alfa más épsilon. O sea, ahí si revisan las equivalencias de que algo sea ínfimo, pues estaba como primera condición esto de que sea cota, bueno, que sea cota inferior del, vamos a revisarlo, por acá está. De aquí. Este es el teorema para supremo, aquí está el del ínfimo. Entonces, lo que me decía este teorema, pues es que si tú ya sabes que alfa es cota inferior de un conjunto, pues para ver qué es el ínfimo, tienes estas tres condiciones. Cualquiera de estas tres, como son equivalentes, cualquiera es suficiente para llegar a que alfa es el ínfimo. Entonces, la que todo el tiempo hemos usado es la 1, o sea, nuestra definición. Lo que ahora vamos a hacer es usar este punto 3. Entonces, lo que te dice el 3, como para acordarnos, es si tú a alfa le sumas épsilon, donde épsilon es un número positivo, la idea de este punto 3, pues es que este alfa más épsilon, como ya es mayor que alfa, ya no puede ser cota inferior, porque esta era la máxima. Y entonces, al no ser cota inferior, pues aquí en medio tiene que existir un elemento en el conjunto que sea menor que alfa más épsilon. Entonces, siempre que le sumes épsilon positiva a este alfa, ya no puede ser cota inferior. Entonces, este punto 3 es el que vamos a intentar demostrar ahora. Para todo épsilon mayor que 0 existe un elemento en el conjunto que es menor que alfa más épsilon. Entonces, es esto de aquí. Este es el punto que quiero demostrar. Esto también lo podría escribir como para todo épsilon mayor que 0. Bueno, como quiero que exista un X en A más B, pues los elementos de A más B son sumas, ¿no? Entonces tiene que existir A en A y existe B en B, tal que
A más B, que sería la X, digamos, es menor que alfa más épsilon. Y yo creo que esto sería más fácil pensarlo si en lugar de alfa, pues escribimos directamente lo de ínfimo de A más, ay, perdón, lo de ínfimo de A más ínfimo de B. Entonces, esto es A más B es menor que ínfimo de A más ínfimo de B más épsilon. Entonces vamos con este punto 2. Tomo épsilon mayor que 0. Vamos a ponerle sea épsilon mayor que 0. Y quiero encontrar estos A y B que cumplan esta desigualdad. Bueno, esta propiedad que quiero demostrar, yo sé que ya se cumple para el ínfimo de A y el ínfimo de B. O sea, va a existir A en A, tal que A es menor que ínfimo de A más épsilon. O sea, esta es la propiedad que yo quiero demostrar para el conjunto suma, pero como yo ya sé, bueno, esto lo puedo aplicar para el ínfimo de A, que ese sí ya sé que sí existe y está definido. Y también existe B en B, tal que A es menor, bueno, B más bien. B es menor que el ínfimo de B más épsilon. O sea, aquí yo creo que vamos a copiar el teorema. Para tenerlo ahí presente. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Entonces, este teorema pues ya se enunció y bueno, quedó como ejercicio. Pero entonces lo que te está diciendo el punto 3 es que si alfa es el ínfimo del conjunto A, pues ocurre esta propiedad que siempre que tengas un número positivo, al sumar ínfimo de A más épsilon, siempre puedes encontrar, o sea, siempre existe A en A que cumple esta desigualdad. Entonces, este punto 3 es el que yo estoy aplicando al ínfimo de A y al ínfimo de B. Entonces, esto es por el punto 3 del teorema anterior. Es este teorema. Bueno, entonces el teorema te dice que esto se lo puedes aplicar a cualquier número positivo. Lo que voy a hacer, pues es, en lugar de aplicárselo a épsilon, épsilon yo sé que es mayor que 0, pero si yo divido épsilon entre 2, pues como estoy dividiendo números positivos, esto sigue siendo mayor que 0. Y entonces, bueno, vamos a escribir lo que puse aquí, por 3 del teorema. Pues existe A en A tal que A es menor que alfa más este número positivo.
Entonces, en lugar de epsilon, aquí le podemos poner epsilon entre 2 y abajo igual. Sí, o sea, esto se lo puedes aplicar a cualquier número positivo. Entonces, el número positivo al cual se lo estoy aplicando es a epsilon entre 2. Vamos a ponerle aquí. Profe, ahí no tendríamos que también aplicar eso a A para que se mantenga la desigualdad. ¿Cómo que A? Ajá, que quede A entre 2. Ah, no. No, o sea, el punto 3 de aquí arriba te dice que esto es válido para cualquier número positivo. Entonces, aquí digamos, si tú encuentras una X que sea mayor que 0, pues aunque no se llame epsilon, mientras sea positivo, le puedes aplicar esta propiedad. Y entonces te diría que A es menor que alfa más X. En nuestro caso, pues esta X que estoy tomando es epsilon entre 2. Entonces, epsilon entre 2 es un número positivo y entonces tiene que existir A en A que cumple esta desigualdad para el número que estoy tomando. Entonces, en lugar de epsilon, ahora este número se llama epsilon entre 2. Oh, O sea, ya, profe, ya. ¿sí? Aquí lo importante no es el nombre de que si se llama epsilon o se llama epsilon entre 2, sino la propiedad que cumple el número. Aquí es que es un número mayor que 0, entonces mientras tengas un número mayor que 0, pasa esto. Vale, gracias. Sí, esto es algo que vamos a estar haciendo mucho en los siguientes temas va a aparecer todo el tiempo la epsilon mayor que 0 y en muchas ocasiones, pues, no nos sirve tomar así tal cual epsilon, sino hay que dividir epsilon entre 2, entre 3, entre algo. Entonces, mientras conservemos que esto sea un número positivo, como esto se vale para cualquier número positivo, o sea, mayor que 0, le podemos aplicar la propiedad. Y bueno, ¿por qué quería epsilon entre 2? Pues porque ahora ya puedo sumar estas dos desigualdades y me queda que A más B es menor que ínfimo de A más ínfimo de B. Y pues quedó el epsilon entre 2 dos veces. Entonces esto pues se convierte en epsilon. Si yo hubiera dejado la epsilon al principio, pues me iba a quedar 2 epsilon aquí. Entonces ya encontré que sí existe A en A y existe B en B. Tal que pasa todo esto, que A más B sí es menor que la suma de los ínfimos más epsilon. Entonces, esta es la propiedad que quería demostrar, o sea, la que me decía el punto 3 de las equivalencias, para poder concluir que todo este número sí es el ínfimo del conjunto. Entonces, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí, de las dos pruebas que hicimos, o sea, si nos fijamos en la extensión de lo que escribimos, pues esta segunda prueba es más corta que la que hicimos aquí arriba. Pero pues tal vez, bueno, al menos para mí, siento que es como más intuitivo o más claro lo que pasa en la primera prueba, porque
pues es lo que hemos hecho todo el tiempo, de tomar, bueno, hablar de cotas inferiores y superiores, y todo el tiempo comparar con ínfimos. Y esta de acá, pues es algo que no habíamos hecho antes de usar el teorema. Pero igual todas las pruebas que habíamos hecho anteriormente, pues se podrían demostrar usando las equivalencias. Profe, tengo una duda. Sí. Ya no me quedó muy claro lo de epsilon entre 2. ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? Sí, lo que yo sé es que, bueno, el ínfimo de A, pues ya es un número que está definido. Y este teorema lo que te dice es que para cualquier epsilon mayor que 0, vamos a ponerlo aquí. Digamos, para el conjunto A que tienes, por aquí andaría el ínfimo de A. Y entonces la tercera equivalencia del teorema te dice, siempre que tomes un número positivo, que es al que le llaman epsilon, cuando tú te fijas en este número, el ínfimo más epsilon, a la hora de sumarle epsilon, pues obtienes algo más grande, porque le estás sumando un número positivo. Entonces lo que te dice el punto 3 es, para todo epsilon mayor que 0, pues justo como este número ya es más grande que el ínfimo, este número no es cota inferior del conjunto A. No puede ser cota inferior porque pues la máxima de todas las cotas inferiores es este ínfimo. Entonces todas las demás tienen que estar a la izquierda. Entonces por el hecho de no ser cota inferior, lo que te dice el punto 3 del teorema que enunciamos es que tiene que existir un elemento en A tal que A sea menor que este número. Esa es como nuestra equivalencia de que no sea cota inferior, que haya al menos un elemento que cumple esta desigualdad. Entonces, este es el punto 3 del teorema, que está enunciado para todo epsilon mayor que 0. Entonces, dice que para todo número positivo se va a cumplir esta propiedad. Y entonces epsilon entre 2 sigue siendo un número positivo. Entonces, como epsilon entre 2 es un número positivo, yo le puedo aplicar esta propiedad. En el dibujo lo que sucedería, pues es que de esta epsilon que tomamos originalmente, si tú tomas epsilon entre 2, pues andarías por aquí. Pero al seguir siendo un número positivo, pues el teorema te dice que existe un elemento en A que es menor que este ínfimo. Entonces digamos que solamente le estás cambiando de nombre. Aquí en lugar de epsilon tú le puedes poner X mayor que 0 e ínfimo de A más X. O sea, si yo pongo aquí... Ay, esta proposición con X en lugar de epsilon, pues estas dos proposiciones son equivalentes. No estoy modificando nada más que el nombre de la variable. Aquí se llamaba epsilon y aquí se llama X, pero los dos renglones dicen lo mismo. Son equivalentes estas dos proposiciones. Y entonces este número positivo, bueno, esto se aplica a cualquier X positiva, en particular a este epsilon entre 2, que ya es un número mayor que 0. Entonces, mientras el número que tú tomes cumpla la propiedad que está aquí al inicio, se sigue valiendo todo lo demás. No es necesario que se llame epsilon.
Muchas gracias, profesor. Lo importante para poder aplicar esta propiedad, pues es notar que epsilon entre 2 sigue siendo mayor que 0, si no, no le podría aplicar el punto 3. ¿Algo más de aquí? Creo que no. Todo bien hasta el momento. Entonces, por ejemplo, de estas dos, si, no sé, les quedó más clara una forma que otra, pues se pueden olvidar de la otra prueba y quedarse con la que les haya quedado un poco más claro. Pero bueno, les decía que esta parte de cambiar epsilon por epsilon entre 2, pues es algo que vamos a estar haciendo. Bueno, ahora vamos con una pregunta, espero que sea sencilla de responder. Ahorita me dicen. Es un ejemplo con un conjunto que pues más o menos ya conocen. Digo que lo suficiente para responder. Vamos a ver. Conjunto de números naturales. ¿Está acotado inferiormente? ¿O está acotado superiormente? No está acotado, ¿no? Porque van a infinito. Pero Inferior. inferiormente. Inferior, sí. Inferior, sí, puede ser No. 0. Ujú. Pero Bueno, superiormente no. inferiormente igual dependería de si consideramos el cero o no como eh, elemento del conjunto, ¿no? Pues lo único que cambiaría pues es quién va a ser el ínfimo. Pero por ejemplo, si yo tomo cualquier número menor o igual a 0, pues no importa si consideramos que los naturales empiecen en el 0 o en el 1, sí va a estar acotado inferiormente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que hemos estado utilizando n a partir de 1, pues desde el 1 serían cotas inferiores, bueno, del 1 hacia atrás, pero bueno, para no generar polémica con eso, vamos a poner que 0 es una cota inferior, ¿no? O el número negativo que tú quieras, porque pues cumple la propiedad de que es menor o igual que cualquier número natural. Entonces, si está acotado inferiormente, dicen que superiormente no, ¿por qué no? Porque siempre va a haber un natural más grande que el otro, ¿no? Bueno, uno anterior. Más grande que el anterior natural, sí, pero ¿por qué no puede haber una X que sea mayor o igual que todos los números naturales?
Sí, o sea, si mi respuesta fuera que sí está acotado superiormente, que por ahí escribieron que sí está acotado superiormente, o sea, sería, vamos a poner qué significa cada uno. Entonces, que esté acotado superiormente significaría que existe un número real, tal que para todo n en los naturales, este z es mayor o igual, ¿no? O sea que hay un número que es mayor o igual que todos los números naturales. Y que no esté acotado superiormente, pues sería la negación de esto. ¿Y cuál es la negación del enunciado de arriba con los cuantificadores? Que existe n que existe n que pertenece a los naturales. Ah, pero estos no los puedo intercambiar de lugar. Sí, o sea, primero habría que mencionar el cuantificador que tenga que ver con la z. Para todo Z en R existe N en los naturales, tal que N es mayor que Z. Ajá. Sí, en alguna clase les había dicho que íbamos a revisar un poco esto de qué pasa cuando intercambias los cuantificadores y eso ya no sucedió en esa clase. Entonces, antes de que se me olvide, vamos a poner ahorita por qué no es lo mismo. O sea, esto no es equivalente a poner para todo y existe x, ¿no? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, a ver, para todo x en el conjunto de personas, existe p en el conjunto de países, tal que x nació en P, ¿no? O sea, para cada persona existe un país, tal que esta persona nació en ese país. Y si yo intercambio el orden de los cuantificadores, o sea, si yo pongo existe P en el conjunto de países, tal que para todo X en el conjunto de personas, X nació en P. ¿Qué es lo que estaría diciendo en el segundo enunciado? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? No me vayan a decir que es lo mismo. No, no hay diferencia. Y si sí hay diferencia, díganme cuál es.
O sea, ahí estaríamos diciendo que hay como un país para cada persona, ¿no? O algo así. ¿En cuál de los dos? En la segunda. ¿Y en la primera? En la primera es que eh, cada persona, bueno, no, existe mm, que a cada persona se le asigna un país, pero no tienen que ser diferentes. Y en la segunda pareciera como que sí hay un país diferente para cada persona. ¿Y los demás qué dicen? Sí, yo creo que igual que nadie. Pues no es exactamente como dijeron. Sí, porque más bien aquí cuando yo digo existe P en el conjunto de países, desde el momento en que tú dices existe algo, ese algo, en este caso esta P, este país, ya va a estar fijo. O sea, aquí estaría diciendo que existe un país P tal que todas las personas nacieron en P. Y entonces este P tendría que ser el mismo para todas las personas. Eso es lo que estaría diciendo en el segundo enunciado. Y en la primera, pues cuando yo digo para todo X, esta primera X que yo tomo, pues es cualquiera. Y entonces para cada X va a existir un país y este país puede ser distinto. Depende de la X. Aquí. Algo, bueno, otro ejemplo así con números. Si yo pongo para todo X en R, existe Y en R, tal que X más Y es igual a 0. O puedo decir existe Y en R, tal que para toda X en R, X más Y es igual a 0. De estos dos enunciados, ¿cuál es el falso o cuál es el verdadero? El segundo es el falso, ¿no? Aquí dice, o sea, existe Y en R tal que cualquier X sumada da cero. No, no existe tal número. Ajá, o sea, el primer enunciado es verdadero, El el segundo es segundo es falso. falso. Sí, nuevamente porque aquí cuando tú pones para toda X existe Y, pues nuevamente la idea es que la X va variando y la Y que tú encuentras que existe depende de X. Y aquí no, esta Y digamos que serviría para cualquier X que tú tomes.
Sí. Sí queda clara la diferencia entre este orden de los cuantificadores. Creo que sí. O sea, tienen como que una jerarquía, ¿no? Lo que se refiere en el orden. Sí, o sea, lo que yo les comentaba, pues es que como que el cuantificador existencial, pues a partir de que lo mencionas, digamos que esta Y ya queda fija. Y entonces digamos que en este momento, esta Y que aparece aquí en el primer renglón, el que sí es verdadero, pues depende de lo anterior que se haya mencionado. O sea, lo que sucedió antes, pues te sirve para encontrar esta Y. Y en cambio aquí abajo, pues la Y la tienes que dar desde el principio. Entonces por eso esta no depende de X. Bueno, por ahí preguntan que si es común encontrar el segundo caso. Pues sí se puede. O sea, por ejemplo, casos donde aparece así primero el existe sería de lo que hemos llegado a ver nosotros en los axiomas de los números reales. Que existe 0 en R. Este 0 pues no depende de qué número vaya a tomar. Tal que para todo X en R, X más 0 es igual a X. Entonces aquí el 0 no depende de la X que tú tomes. Sí cumple la propiedad para cualquier X en los reales. O lo mismo con el otro neutro. Existe 1 en R, tal que para toda X en R, X por 1 es igual a X. Entonces, en el caso de los neutros, se puede escribir así con primero existe y luego para todo, porque estos no dependen del número que tú tomes. Y en cambio, con los inversos, cada inverso pues depende del número que elijas. O sea, ahí sí pondríamos pues lo que está aquí arriba. Digamos para todo X en R. Existe un número que le estás llamando menos X. Tal que X más menos X es 0. O para todo X en R menos el 0. Existe lo que llamamos X con exponente menos 1. Tal que X por este número es igual a 1. Entonces, en este caso, los inversos sí dependen del número X. Y aquí arriba, pues los neutros no. Entonces sí puede aparecer primero el existe antes del para todo. Bueno, ya queda un poco más claro. O ponemos algún último ejemplo. Creo que ya quedó claro. Bueno, entonces, lo que estamos hablando de los naturales, pues vamos a pasarlo para abajo para que no quede ahí revuelto. Para ahora confundirnos con otra cosa. Entonces estábamos respondiendo estas dos preguntas. Ya me dijeron que conjunto de naturales sí está acotado inferiormente, ¿no? Puedes dar muchas cotas inferiores. Y ya el ínfimo, pues dependería de, bueno, en nuestro caso,
que estamos considerando los naturales a partir del 1, pues el ínfimo sería el 1. Y la pregunta en la que estábamos intentando responder, bueno, que ya me dijeron por ahí que no estaba acotado superiormente, alguien dijo que sí, pero este es el significado de cada cosa, de que sí esté acotado o que no esté acotado superiormente. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? ¿Si está acotado o no está acotado superiormente? ¿Y ahora por qué no hablan? ¿Ya se durmieron? No, no, pensando. Bueno, quien había escrito que no estaba acotado ya se retractó y dice que sí, entonces, pues hasta ahora todos los que me habían respondido dicen que sí está acotado superiormente. Digo, perdón, que no está... No, perdón. Más bien habían dicho que no está acotado y la persona... Y alguien que escribió que sí. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué no? En caso de que digan que sí, pues hay que decir quién es este número Z. O sea, sí, porque aquí dice existe Z en R. Entonces, ¿qué número me podría servir como Z para que sea cota superior? En caso de que digan que no, pues ¿por qué? No, porque son infinitos, ¿no? O sea, no hay un número mayor a infinito. Bueno, es que si dices son infinitos, pues yo podría decir el intervalo 0, 1, bueno, o el conjunto 1 entre n O sea, termina en los más naturales y es bien, infinito. para todo número natural siempre va a haber otro número mayor a... Otro número O sea, natural mayor a ese. eso sí, o sea, porque siempre que tengas n, pues está el n más 1 y luego sigue el n más 2 y estos sí son mayores. Pero ¿por qué eso mismo podrías hacer con cualquier número real? O sea, si tienes un número real z, ¿cómo le haces para encontrar una n que sea mayor? Que ahí no podrías decir z más 1 porque z no sabemos que sea número natural. Bueno, su intuición que dice, aunque no me puedan justificar por qué. ¿Si está acotado o no está acotado? Por mayoría de votos. No, pues según yo no. O no me digan que ya como son científicos ya no pueden hacerle caso a su intuición y lo tienen que demostrar antes de poder decir algo. La intuición dice que no. Sí, la intuición es muy importante también aquí. O sea, porque pues no siempre te van a decir, demuestra esto, demuestra el otro. Entonces muchas veces primero tienes que hacerle caso a tu intuición de es verdadero, es falso, y luego ya a partir de ahí pues ver qué hacer. Entonces, bueno, la intuición nos dice que este conjunto no está acotado por el sentido de que siempre hay un número natural mayor y así. Y bueno, esto pues en realidad lo podemos demostrar y tiene nombre. Eso se llama propiedad arquimediana. Entonces, la propiedad arquimediana, que va a ser muy importante para nosotros en el siguiente tema de sucesiones, nos dice que
n no está acotado superiormente. Y entonces eso pues equivale a decir lo que escribimos aquí, que para todo número real existe n en los naturales tal que n es mayor que z. Entonces, siempre que tengas un número real, pues puedes encontrar un natural que sea mayor que este número z. Es lo que te dice la propiedad arquimediana. Entonces, esto, pues en realidad es un teorema. Y como es un teorema, pues vamos a intentar demostrarlo. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Entonces voy a suponer que n sí está acotado superiormente. Y de hecho, como se demuestra esta propiedad arquimediana, pues es usando el axioma del supremo. El axioma del supremo lo que dice es que cualquier conjunto acotado superiormente y no vacío tiene supremo. Entonces, para poder hablar del supremo de n, ya sé que está acotado inferiormente, me falta decir que es no vacío. ¿Y por qué n es no vacío? Porque tiene elementos. Ajá. Entonces, bueno, podemos dar cualquier elemento. Por ejemplo, 1, como 1 está en n, pues n es diferente del vacío. Y entonces con estas dos condiciones, yo ya puedo utilizar el axioma del supremo. Entonces vamos a llamarle alfa al supremo de n. Entonces aquí la idea sería que de todos los números naturales, pues hay ahí un límite que es el alfa, donde es la mínima cota superior. Y voy a intentar llegar a una contradicción usando este supremo. Entonces, como esta es la mínima cota superior, si yo me fijo en alfa menos 1 o alfa menos cualquier número positivo, este ya no es cota superior. No puede ser cota superior porque ya es más pequeño que el supremo y el supremo se supone que es la mínima. Entonces, como alfa menos 1 es menor que alfa, y alfa es la mínima cota superior, pues entonces alfa menos 1 no es cota superior de n.
Y eso significa pues que existe algún elemento en los naturales que sea mayor que alfa menos 1. Le voy a llamar M. Entonces, este número natural anda por aquí. Y quedó muy fea la M. Lo que cumple es que alfa menos 1 es menor que M. De hecho, aquí, pues lo que estamos escribiendo, estos dos renglones, pues equivalen a lo que decía nuestro punto 3 de las equivalencias del supremo. O sea, el punto 3, bueno, voy a ponerlo ahorita. Lo que decía es, para todo epsilon mayor que 0, existe A en A, tal que A es mayor que el supremo menos epsilon. Es lo que decía el punto 3, que pues en lugar de enunciarlo así, pues lo que hice fue ir escribiendo, bueno, deducirlo a partir de que alfa menos 1 no es cota superior, pues existe esta M. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Pues vamos a sumar 1 de ambos lados. Aquí lo que tendríamos es que alfa es menor que M más 1. Alfa es menor que M más 1 y como M estaba en los naturales, pues yo sé que este M más 1 también. ¿Y cuál es el problema con eso? Entonces alfa ya no es eh, cuotas, una cota superior. Ajá. Sí, ya no es cota superior porque ya encontraste a alguien que no es menor o igual que alfa, sino que es mayor. Entonces esta es la contradicción porque pues alfa de hecho era el supremo. Entonces alfa sí era cota superior. Y esta contradicción pues viene a suponer que los naturales sí están acotados. Entonces la conclusión es que n no está acotado superiormente. Entonces de alguna manera sí usamos lo que me dijeron de que para cualquier natural pues había un siguiente que es el n más 1 y así. Solo que pues lo mezclamos con esto del axioma del supremo. Yo tengo una duda, ¿cómo fue que pudimos introducir M ahí? O sea, ¿por qué fue que tuvimos que recurrir a M? Pues lo que dije hasta aquí es que este número alfa menos 1 no es cota superior. Entonces el hecho de que no sea cota superior pues justo es que existe un elemento en el conjunto que sobrepasa, o sea que es mayor que este alfa menos 1. Claro. Pero no puede ser mayor o igual. No, porque que sí sea cota superior significaría que para todos los números naturales
m sea menor o igual que alfa menos 1. Y entonces cuando yo pongo la negación de este menor o igual, pues me queda que m tiene que ser mayor estricto. Ah, claro. ¿Tienen alguna otra pregunta de aquí? No, pues, Bueno, entonces de lo que les preguntaba aquí, a la respuesta, dijimos es que no está acotado, ¿no? Y entonces era algo complicado que me dieran la justificación completa de por qué no estaba acotado superiormente, ¿no? Es todo este teorema. Pero bueno, la intuición nos decía que no y esta es la demostración que hicimos.